nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de Santa Teresa de Jesús Jornete y Vars, Virgen fundadora, patrona de la ancianidad. Una fundadora que fundó precisamente las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Nació en 1843 en Aitona, provincia de Lérida, y allí de familia muy cristiana, padres absolutamente cristianos. Incluso su tío era el beato carmelita Francisco Palau y Quer, con el cual empezó a trabajar en algunas cosas que le pidió su tío para llevar unas escuelas y también que fuese terciaria de alguna forma carmelita, hasta que murió su tío, y una vez muerto su tío decidió fundar, también con otro sacerdote, fundar esta congregación que era precisamente para una de las causas que consideraba más urgentes, que eran los ancianos sin familia, desamparados, en una época en que no había ni seguridad social, ni habían ayudas sociales. Era una forma realmente de caridad suprema, cuidar a la ancianidad, y por eso, y por toda su vida santa, llegó a ser la patrona de los ancianos, de la ancianidad, y haciendo un bien inmenso. Murió relativamente joven, el año 1897, con 53 años, pero habiendo ya ampliado muchísimo la orden, esta congregación, que realmente tuvo y continúa teniendo grandes frutos de caridad. Nos hace reflexionar también sobre nuestros ancianos, de cómo los tratamos, y realmente a veces hemos tratado bien a nuestros padres o abuelos. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has guiado a la Virgen Santa Teresa a la perfecta caridad en el cuidado de los ancianos, concédenos ejemplo suyo servir a Cristo en el prójimo, para ser testimonios de su amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, y aquellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos. Cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir
aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que os libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Vuestra sentencia será por eso más severa. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por todo lo que por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy, mañana y el miércoles veremos estos ayes o ayes, ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas. Son 7, Jesús lo hace expresamente, nos ponen estos 7 sobre la hipocresía, y en el fondo porque es lo peor que puede haber para un judío, pero también para un cristiano. Es aquella hipocresía de querer aparecer como bueno y estar corrupto por dentro. Y eso, por desgracia, pasa, y pasa a veces más de lo que pensamos. Una cosa decía muy bien el Papa Francisco: es una cosa es ser pecadores, lo somos todos, y otra es ser corruptos. ¿Qué diferencia hay entre ser pecador y corrupto? El pecador es aquel que es débil y que sabe que en el camino de la santidad muchas veces no llega, y que en cosas pequeñas pues va cayendo, que no tiene suficiente fortaleza, que le cuestan las cosas, que a veces no hace todo el bien que tendría que hacer, ni mucho menos, pero va caminando con el Señor. El corrupto es aquel que se hace pasar por bueno, pero en su interior hay el mal. En realidad se busca solo a sí mismo, no busca a Dios. Sería un poco la diferencia, por ejemplo, entre, mal dicho, pero por poner algo, entre Judas y los demás apóstoles. Judas era corrupto por dentro, los demás apóstoles eran débiles, pero no corruptos. Esa es la diferencia. El que es pecador va en el camino de la santidad, aunque no llegue muchas veces, el corrupto no. Por eso los cristianos podemos ser pecadores, pero no corruptos. Y los fariseos
la mayoría, siempre hay casos que no, eran realmente corruptos, porque eran sobre todo hipócritas. Y esa hipocresía es lo que más le duele al Señor y lo que más aborrece. Y no lo dice esto como en un sentido estrictamente de crítica, mira qué malos eran los fariseos, sino lo dice en dos sentidos. Uno, para la conversión de ellos. Se lo está diciendo para que puedan darse cuenta y convertirse. Y otra, porque esto después sabía muy bien que esto quedaría en el Evangelio. Y es para todos nosotros, para que no seamos hipócritas. Porque la hipocresía empieza con cosas pequeñas, se va engrandeciendo y al final es enorme. Con lo cual hemos de ir con mucho cuidado a no ser hipócritas. Hay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas. Cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Hoy vemos 3 de estas, los días siguientes, mañana y pasado, veremos las demás. Y aquí coge una mentalidad que era muy típica de los judíos. ¿Qué hacían los judíos? Pues se cogieron una religión y la falsificaron. ¿Cómo la falsifican? Dejando los mandamientos de Dios auténticos para seguir tradiciones. Y tradiciones que algunas estaban bien, pero otras eran pues una forma de falsear la fe. Y así no insistían con sus discípulos sobre lo que era realmente el amor a Dios y al prójimo, que ya estaba en el Antiguo Testamento, que ya era propio de la fe judía, aunque realmente el que la desarrolla hasta ser el centro es Cristo mismo, que da la revelación máxima a todos estos mandamientos, sino que lo único que buscan es que sigan tradiciones, cositas, pero no ni la fe ni el amor a Dios. Y entonces ni se salvan ellos ni dejan salvar a los demás. Hay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Vuestra sentencia será por eso más severa. Es curioso que este versículo está en algunos evangelios de Mateo y en otros no, depende de porque hay otro evangelio, si no recuerdo mal el de Lucas, que también ya lo lleva, y como si algunos lo hubieran puesto también aquí. Pero no importa, porque la idea es buena igual. Hay de los hipócritas que se aprovechan con la excusa de la fe, del dinero de los demás, para hacerse ellos ricos. Y por desgracia hay gente ávida de dinero con la excusa de la religión y de la fe. Y hemos de estar muy atentos a eso. Dice, vuestra sentencia será por eso más severa, porque devoráis los bienes de las viudas con el pretexto de la fe, de largas oraciones. Hemos de estar muy atentos los cristianos en todas estas cosas, a no caer, a no hacer de la religión una excusa para nuestros intereses. Y por desgracia muchas veces pasa. Hay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito. Cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego, el doble que vosotros. Y aquí hay una cosa curiosa, y es que ya el mundo judío tenía misioneros. La gente piensa a veces que los misioneros son propios de la fe cristiana, pero en realidad ya existían los misioneros en la época de Jesús, que hacían un poco parecido a lo que a veces hacen algunos protestantes o algunos mormones, de irse a otros países a hablar, o a otras zonas, a hablar de la fe y buscar gente que sea amistosa con la fe judía e incluso que se conviertan a la fe judía. ¿Y eso está mal? No, no está mal. El problema es que cuando lo que hacen no es convertirlos a la fe judía, sino a sus propias tradiciones, cuando los convierten a sus ideas, no a Dios. Y ese era el problema. Estos ni dejaban a los cristianos ser cristianos, a los discípulos de Cristo seguir a Cristo, les hacían la guerra, y además lo que hacían era no buscar el amor de Dios y el cumplimiento de los mandamientos, sino todas las tradiciones, tontas algunas, otras no tanto, judías,
que eran mucho más importantes en lo práctico para ellos que la ley de Dios. Por eso les imposibilitaba la salvación. Y la última: y de vosotros, guías ciegos, que decís jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? Y aquí hay muchas cosas que se mezclan en esta. Primero, la doctrina del juramento, que sabéis muy bien que Jesús no acepta que se jure. No juréis, decid sí cuando es sí, no cuando es no. Lo demás viene del maligno. Y aquí, con la excusa de las tradiciones judías, los judíos se inventan una serie de juramentos que tienen validez y otros que no tienen validez. Si se jura por el templo, no tiene validez. Solo tiene validez cuando se jura por las ofrendas o por el oro. Pero si se jura por el altar o por el templo, no tiene ninguna validez. ¿Qué hay detrás de todo esto? Había el hecho de que pudiesen jurar en falso. Esa hipocresía de lo que se puede jurar o no en falso, pero sobre todo de que qué es lo que para ellos realmente contaba: las ofrendas y el oro del templo. ¿Por qué? Porque ellos tenían acceso a las ofrendas y al oro del templo. Y eso venía a ser parte de riqueza de una parte de los fariseos, que estaban metidos en el ajo del templo. Con lo cual, eso sí que es importante. No el templo en sí, sino el oro del templo y las ofrendas que se hacen al templo. Jesús hablará de esta hipocresía, de que cualquier juramento, en el fondo, lo que estás poniendo es a Dios por testigo. Por eso no jures. Pero si juras, has de cumplir aquello que juras, con una única excepción, que es cuando lo que juras es el hacer el mal. Nadie está obligado a hacer el mal, aunque lo haya jurado hacer, sino lo que hacer es convertirse y no hacerlo. Pero nunca se ha de jurar, para evitar precisamente el perjurio, para evitar realmente lo que significa el juramento. Que el juramento, en el fondo, lo que está diciendo es: pongo a Dios por testigo de esto. Si esto no es verdad, que Dios me fulmine ahora mismo. Estás pidiendo a Dios que te elimine del mundo. Eso es el sentido, en el fondo, del juramento. Dios lo ha de garantizar, y lo garantiza a costa de mi vida. Es lo que en el fondo significa el juramento. Por eso es mejor nunca jurar, ser sinceros, pero que baste la propia palabra. En esto hemos de estar muy atentos, los cristianos, a que nuestra palabra sea palabra de verdad. Que la gente, cuando nos oiga hablar, diga: lo ha dicho él, lo ha dicho ella, son cristianos, es verdad. Estos no mienten. No hay nada peor para el apostolado y para la fe que cristianos mentirosos, que cristianos que no tienen palabra. Si no tenemos palabra, la palabra de Dios en nosotros no vale nada. Y solo la palabra de Dios en nosotros, cuando hay auténtica sinceridad, es capaz de la conversión y de cambiar el mundo. Con la confianza de hijos que suscita en nuestros corazones el Espíritu de Cristo, elevemos la oración común a Dios Padre misericordioso. Sí. Para que la Iglesia sea siempre más comunidad de fe, de oración y de caridad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que no falte nunca hombres y mujeres disponibles para acoger la llamada de Dios y ponerse al servicio de sus hermanos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los violentos dejen caer las armas y todas las naciones de la tierra sean lugar de convivencia pacífica y cordial, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu del Señor conceda salud a los enfermos, consuelo a los tristes, esperanza y paz a todo el mundo,
Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Padre, fuente de todo bien, te exponemos con humilde confianza nuestras intenciones. Escucha benigno nuestra oración, movido por tu inmensa bondad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concédenos que al recordar las maravillas que el amor de tu Hijo realizó en nosotros, nos reafirmemos a ejemplo de los santos en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Y al recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebremos la grandeza de tus designios. En ellos recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido, y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Joan y Marcé, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Alimentados con el sacramento de salvación, te rogamos, Dios de misericordia, que imitando la caridad de Santa Teresa seamos un día partícipes de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.